esto ya yendo en un escalafón hacia abajo. Tombolini. Sí. Que este mismo día del mes pasado, cuando la inflación dio 7.7, dio una, bueno, símil conferencia de prensa, porque acá está Silvana Giudice y conferencia de prensa la llaman, pero son mentiras, Sí, sí. no contestan ninguna pregunta. Se sentó ahí y dijo, bueno, acá estábamos trabajando, la responsabilidad acá es de los comercios minoristas porque no tienen los precios justos, es decir, el chino de la vuelta, el supermercado pequeño de cercanía del barrio. Hoy está en silencio. ¿Dónde están los referentes del kirchnerismo? ¿Dónde están las voces que defienden este gobierno explicándole a la gente qué hacemos con más del 8% de inflación mensual? Bueno, la verdad que es muy preocupante. Sin duda. Silvina, una mirada legal, si queremos, desde el punto de vista del derecho. Bueno, a ver, yo me pregunto, ¿no? También dónde están los sindicalistas haciendo la huelga, ¿no? Porque Claro. digo... O tirando alguna piedra. Hoy creo que vi un tuit que decía Claro. 8,4% de inflación, pobreza casi el 50%, piedra cero, paro Claro, cero. claro. No solamente Se piedra nota cero y paro demasiado cero. quién era Claro. el responsable. Siguen apoyando Claro. a Massa. Hoy Lingeri volvió a hacer declaraciones Exactamente. apoyando al ministro de Economía, Sergio Massa, en su candidatura presidencial. Bueno, a ver, acá hay una sola palabra que me parece que encaja dentro de esto, que es fracaso. Ahora, además de fracaso, estamos todos arriba del barco que se está hundiendo. Digo, y a nadie le importa y le interesa, y vamos a lo mismo. Digo, lo importante son las causas de Cristina, lo importante es a ver si logra la impunidad de último momento. No se reabrió Tesoro y los Sauces hasta la fecha, producto de esta maniobra para prorrogar la vigencia en el mandato de la jueza que tiene la decisión arriba del escritorio. Ella está preocupada por la Corte Suprema, por hacer un juicio político, pero la verdad es que a la gente no le están solucionando no solo los problemas a futuro, sino el diario. No tiene un plato de comida sobre la mesa. Sin duda. Doctor Ruccap, ¿cómo evoluciona esto? ¿Cómo cree usted? Usted ha anticipado algunas exigencias o reclamos que le iba a hacer el Fondo Monetario en su momento y según los principales columnistas económicos se ha confirmado lo que usted había dicho. ¿Cómo cree que sigue? ¿Va a haber un desembolso del Fondo Monetario para tratar de llevar dólares ahí donde casi no existen? Solo con devaluación. Claro. Yo lo expliqué acá en este Bueno, canal. pero Massa dijo, si hay que devaluar, yo renuncio, ¿eh? Bueno, veremos. Veremos. Sí. Usted no cree demasiado en la palabra No, de digo Massa. porque tantas veces se han dicho tantas cosas y después Claro. se hacen otras. ¿no? Ahora, doctor Ruccap, solo para ponerlo en números, porque devaluación del dólar oficial hay cotidianamente. Exacto, eso te iba a Un decir. salto Claro. devaluatorio, Claro. lo que pide el fondo es un salto devaluatorio en el tipo de 30%, cambio oficial me han dicho. de por Claro. lo menos el 30% para que el dinero que llegue, los dólares que lleguen, no sean para financiar otra vez bueno, la timba suba de... financiera. Exactamente. Claro. Bueno, claramente lo que pidió el fondo es 70% de devaluación de acá a 70. noviembre. 70. Pero sí, enseguida se lo digo por qué. Es 30 de un saque Sí. y un crawling peg del 8%. Claro. Ok. Es así. Claro. Ahora, por la misma razón que dice Plager, Claro. porque si no, agarran los dólares y los meten en la timba financiera para bajar artificialmente la brecha. Massa está en una encerrona, porque él ha hecho toda una política exterior, no solamente económica, con Washington, prometiendo el oro y el moro en materia de política exterior. No hacemos nada más con los chinos, ni caminamos hasta la esquina. Y resulta que tuvo que activar el swap chino. Le Claro. había dicho a todo el mundo que iba a conseguir un acuerdo con los, ¿se acuerdan? Los árabes, que iban a traer 5.000 millones de dólares. Bueno, la última propuesta son 500 millones a los saudíes. Le dijeron que no. Ni hablar del papelón brasilero, ¿no? Bueno, en Brasil además fue maravilloso De ver... ir a pedirle a Lula, Sí, sí. sin conocer que el Banco Central de Brasil tiene como director a alguien que fue puesto durante el gobierno de Bolsonaro, que tiene mandato hasta el año que viene y que se lleva mal con el presidente Lula. Pero además la de los BRICS, que es nada menos que la expresidenta de Brasil, Dilma mano Rousseff. derecha de Lula, le dijo tampoco se puede hacer con los BRICS. Ahora es increíble que vayan a una reunión sin saber lo que le van a contestar, porque en política exterior usted siempre sabe lo que el otro está pensando, y que Lula lo lleve a una conferencia de prensa y le diga mucho cariño pero no hay dinero. La verdad, yo le veía la cara del presidente sonriendo. Digo, ¿me van a poner una cara de bronca de a Ahora, dónde me esa trajiste? devaluación que pide el fondo, ¿no? Para Massa es sinónimo de hiperinflación, por eso dice si hay que devaluar, un salto devaluatorio importante, hablamos del tipo de cambio oficial. Si hay que devaluar me voy porque eso es igual a hiper. Mire, una devaluación en este momento no arregla nada, porque estamos llegando tarde como siempre a todos, como pasó con las tarifas, con todo. No arregla nada ya.
Lo que pasa es que el fondo no le puede dar dinero para que ellos lo metan en la timba financiera. Esto que siempre criticaron que había ocurrido, ahora ellos quieren hacer lo mismo. No le van a dar plata para eso. Hay un tema gravísimo. Estuvo más temprano aquí Miguel Ángel Pichetto en el programa de Johnny y él dijo que lo más grave, y yo coincido con ese pensamiento, le voy a preguntar a Silvina y a Silvana, perdón, Silvana y Silvina me confundo, y a Roy Cortina. Dijo Pichetto, no veo que el gobierno tenga ningún instrumento a la mano para afrontar esto porque tienen que ir todo para el lado contrario al que han llevado ahora el rumbo de la economía argentina. El gobierno no tiene instrumentos porque no tiene credibilidad para llevar adelante estas cosas, por lo tanto, él auguraba situaciones, les llamó eventos, no quiso profundizar, pero situaciones de mayor turbulencia. La pregunta que yo tengo es, ¿este gobierno, Silvana, puede tener algún tipo de respuesta frente a una realidad tan complicada? No, claro que no la tiene, ni la va a tener, porque si vemos la prioridad tanto de Alberto Fernández, de Massa y de la vicepresidenta no está en resolver los problemas de los argentinos. Ellos están dirimiendo poder. Están más preocupados por la bajada de Mansur en Tucumán y por el juicio a la Corte Suprema de Justicia en represalia por la impunidad que Cristina quiso buscar en estos 4 años y no logró, que en los problemas reales de la gente. Entonces, cuando el presidente hoy dice que la inflación es autoconstruida y una cuestión psicológica, y peor aún, culpa a los pequeños comerciantes, claro, a los almaceneros, a la ferretería de proximidad, al chino, a aquellos comerciantes que sostuvieron esos comercios durante la cuarentena eterna a la que este presidente los sometió. Sortearon esa crisis, salieron adelante con todo el esfuerzo de familias que se endeudaron, que perdieron a familiares, que trabajaron en lo peor del momento crítico de la Argentina cuando él estaba haciendo una fiesta en los salones de Olivos. Ahora les echa la culpa de la inflación. Entonces, ¿qué respuesta puede tener un ministro de Economía que lo único que quiere es ser candidato a presidente y que pide además, de manera poco democrática, a sus propios compañeros, no hagamos unas PASO, tengo que ser yo? Alberto Fernández, que se lo ve más perdido que nunca, y a la vicepresidenta quejándose de que ahora los salarios no alcanzan y que la gente es pobre. Que la gente es pobre lo saben desde el año 2003. Sí, no cuando en lugar de luchar para el desarrollo, para la Argentina productiva, lo que trabajaron es para generar más pobreza. Recién el doctor Rucauf colocó sobre la mesa 2 temas de política exterior, ¿no es cierto? Habló de China, de la relación con China, y habló del tema de Brasil. Yo creo que la política exterior es sumamente importante en todo lo que tiene que ver con los dramas que vivimos los argentinos. La política exterior desastrosa de ser furgón de cola de las locomotoras de las dictaduras de la región, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, o las amistades con distintos países, incluso la complicidad con algunas organizaciones terroristas del Medio Oriente, como la Yihad Islámica, por ejemplo, y eso quedó demostrado por la ignorancia e, insisto, la complicidad del gobierno argentino a través del comunicado que emitió Santiago Cafiero y la Cancillería Argentina respecto de lo que está pasando con los bombardeos a Israel. Bueno, ahí tenemos... Y eso no es ignorancia, ¿eh? No. Las 2 cosas, yo creo, porque además el hecho de que Lula se burle de ello y no se den cuenta también es ignorancia mínima de cómo se maneja. En materia de comparar un Estado con un grupo terrorista, es inadmisible en el mundo entero. En el mundo democrático. Entonces, esta es una decisión que han tomado objetivamente porque quieren ponerse en esa posición. Yo no creo que haya sido Es una decisión ideológica. Es una decisión ideológica de tantos errores que han cometido. Leuco, yo antes de la invasión a Ucrania escribí en el diario La Nación que el presidente no fuera a Rusia. Me llamó un funcionario del gobierno y me dijo, ¿pero por qué decís eso? Si no va a pasar nada. Claro. Le digo, bueno, si ustedes creen que no pasa nada, cuando vayan por lo menos consigan aprovisionarse de gas. No hacía falta tener información de inteligencia que no presupone el gobierno tiene, sino leer los diarios. Pero perdón, quiero decir una sola cosa respecto de esto. El domingo hay elecciones en Turquía. Yo acabo de decir públicamente que miren esa elección, porque por primera vez puede caer Erdogan. Claro. Y puede negarse a aceptar el resultado. No, y además golpeado por la inflación. Exactamente. Erdogan puede caer.
una inflación del 14%. Bueno, pero para ellos es es terrible. muchísimo. Pero Ahora, tiene implicancias económicas. tiene mucha implicancia porque económica. cuando recién hablábamos de Lula, por ejemplo, y el pedido que le va a hacer, además del dinero que no obtuvo el gobierno argentino, que intercede ante los Estados Unidos por el tema del Fondo Monetario Internacional, se olvidan que Lula está siendo observado por el gobierno de los Estados Unidos por su posicionamiento frente a Rusia y a criticado Ucrania. públicamente. Y paralelamente, cuando estamos nosotros también pidiéndole al fondo y al gobierno estadounidense y los lazos de masa con Washington, no solamente condenan al Estado de Israel, a la única democracia en la región, sino que la equiparan con un grupo terrorista, me parece que también hay ahí, no yo diría solo un error político, a mí me parece que se esconde detrás del antisionismo una forma de antisemitismo, y eso es más grave todavía. A eso iba, y ahora le voy a preguntar a Roy Cortina porque tiene que ver. Dos cosas que les quiero mostrar y quiero la opinión de Roy Cortina. Primero, algo con lo coincido absolutamente, que es un tuit que posteó Diego Guelar. Fíjese lo que decía Diego Guelar, está un poquito... Sí, dice, Ali Ghali es el jefe de la Yihad Islámica que lanzó 860 misiles desde Gaza a Israel desde el 10 del 5, usando escudos humanos que producen víctimas inocentes ex profeso. La Cancillería Argentina no hace referencia alguna sobre estos ataques en su comunicado condenando a Israel. Es impresionante, 860 misiles, utilización de chicos como escudo humano. La Yihad Islámica financiada por Irán. Financiada por Irán. Pero esto es lo que hizo la Cancillería. Ahora, una izquierda absolutamente retrógrada, jurásica, que habla un lenguaje incomprensible y también con una fragilidad intelectual importante. Fíjese lo que decía esta legisladora, por eso compañera, por lo menos de recinto, de Roy Cortina, aunque piensen distinto. Pero escuche lo que decía esta legisladora pidiendo la disolución del Estado de Israel. Desde el martes el pueblo palestino está sufriendo nuevos bombardeos por parte del Estado sionista de Israel, que se llevó la vida ya de más de 20 palestinos, entre ellos mujeres y niños. Es una masacre, es un genocidio el que viene sufriendo hace décadas el pueblo palestino. Hoy la Franja de Gaza es una cárcel al aire libre, la más grande del mundo, y por eso creemos que lo que tiene que ocurrir ahí es la disolución del Estado de Israel y tenemos que ir por una Palestina laica, democrática, no racista. Gracias. Bueno, ¿la conoce usted? Sí, Cortina? sí. Usted sabe que fue a raíz de un proyecto que habíamos presentado por estos proyectos típicos de beneplácito, porque se cumplió este año. Ah, lo presentó usted el proyecto por los 75 años de la independencia de la Israel. fundación del Estado de Israel, y después, bueno, cada bloque va diciendo qué tabla está de acuerdo, en desacuerdo, y fundamenta por qué, y en los fundamentos dijo esta barbaridad. Ellos son consecuentes porque siempre han dicho eso, a pesar de que es una barbaridad, siempre lo dicen. Sí. Yo coincido con lo que plantea el doctor Rukauf, de que ha sido un bochorno para el país que tiene relaciones diplomáticas con el Estado de Israel desde hace 74 años, y buenas relaciones, y que ha sido un bochorno también para el servicio exterior argentino, que es de altísima calidad, muy profesional, ha sido un bochorno para la Argentina. Lo que no coincido con el doctor es que él es generoso al decir que puede haber algún planteo u objetivo ideológico. Yo pienso que en el marco de la improvisación de este gobierno pueden suceder estas cosas sin que se planifiquen. Mire, yo le voy a decir algo... En forma espontánea. No, pero yo le voy a decir algo que a usted le va a gustar, porque conozco su trayectoria, usted sabía mucho del movimiento estudiantil. El comunicado que sacó el gobierno, sí, yo digo que lo puede haber sido un comunicado de un centro de estudiantes. Sí, claro, claro. Conducido por la izquierda en la década del 80, del 90. Es increíble, ¿no? Increíble. ¿Y quién infantilismo, lo hace? es infantilismo. ¿Pero quién lo hace? Lo hace un canciller que sabe que dentro de 6 meses probablemente no esté en el poder. Claro. Y la verdad que son unos chiquilines, porque ahí hay un ADN frente grandista, del cual yo obviamente soy crítico, si bien el socialismo tuvo una relación en su momento, pasan por el Estado comentándolo. Es terrible. Ahora, Roy, yo son comentaristas pero le pongo y panelistas de lo que sucede, lo mismo que Alberto y que Cristina, son panelistas. A ver, o utilizan la cadena nacional, o ahora dan cátedra, hay 1.500 amigos, hablan en la universidad de una clase magistral. Clase magistral. Yo creo que usted tendría que evaluar la posibilidad que cuando ellos se retiren por ahí, no quieren
reincidir en política porque el destino de ellos es ser periodistas. Quizás quieran ser panelistas. No, pero Porque perdón, digo, lo del Por canciller... favor, pero estoy muy conforme con mis colaboradores. Yo no coincido en algo. El A ver. canciller no es el canciller solamente el que emite el comunicado, es el gobierno de Cristina Kirchner y Alberto Claro, Fernández, porque el hay gobierno antecedentes, nacional. porque el posicionamiento frente a los grupos terroristas, equiparándolos con el Estado de Israel, no es nueva. Y Pero- porque Argentina firmó durante el gobierno de Cristina Kirchner el memorándum de entendimiento con Irán. pero- Y porque a pesar de haber tenido un canciller como Héctor Timerman, cuyo padre fue Sí, salvado sí. por el Estado de Israel, No, aún puedo- así siguieron con este mismo Lager, posicionamiento ideológico. Puedo coincidir, pero yo no creo que en este momento de interna tan feroz que hay, el canciller reporte a Cristina y le interese mucho lo que diga Cristina. Bueno, pero es mí coincidente. para Cristina mí ha sido es un consecuente con esa idea. irresponsable que está en ese cargo, vaya a saber por qué, y está esperando esto, o disfrutando, entre comillas, Sí. estos 6 meses que le quedan. Es un irresponsable. Además acá Sí. en el gobierno hay una inmensa confusión sobre lo que es la discusión que en su momento fue motivo de los acuerdos de Camp David de 2 estados, Palestina e Israel, con los grupos terroristas que nunca reconocieron a la autoridad palestina y que están permanentemente desde la Franja de Gaza bombardeando a Israel, porque la señorita habla de la represalia israelí. Sí. Pero se han tirado 637 misiles desde la Franja de Gaza que no entraron más que 4 al territorio de Israel por las Patriot, por Sí, lo que y se llama por las cúpulas la de torre, hierro. la cúpula de defensa, que Claro. ahora tiene también Ucrania. Entonces, me parece que tomar la situación del pueblo palestino y sobre la situación del pueblo palestino compararlo con los grupos terroristas que explotan al pueblo palestino. Doctor, no tiene nada que Viven ver del con el pueblo pueblo palestino. palestino. Hay que preguntarle al pueblo palestino Por qué piensa de supuesto. los grupos terroristas que Pero- operan en la región desde hace décadas, Pero si esos sometiéndolos grupos a la terroristas son pobreza y a la carceleros de marginalidad. ellos. Claro. Claro. Cuando usan de escudos. esta diputada habla de carceleros, los carceleros son Hamas, la yihad islámica, que patrullan y mandan a los pibes a arriesgarse al lado de los lanzamisiles. Entonces, yo creo que es muy importante explicar estas cosas, porque mucha gente puede pensar que uno no entiende el dolor del pueblo palestino. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de los terroristas, que no solamente se defienden ahí por parte de Argentina. Se defiende cuando se defiende a Venezuela, cuando se defiende a Nicaragua y cuando se defiende a Cuba. Claro. 2 estados, 3 estados que violan permanentemente los derechos humanos y que han violado los sistemas democráticos. Quiero volver a lo que decía Débora. A mí me parece también que no podemos escindir la labor del canciller o de cualquier otro funcionario del gobierno de la línea principal del kirchnerismo, que ha sido durante estos 4 gobiernos kirchneristas la misma. Aliarse con los gobiernos de Irán, de Venezuela, de Cuba y ahora en esta nueva situación geopolítica con Rusia, en un eje que reivindica el terrorismo como un instrumento. Tenemos el avión del grupo terrorista iraní todavía incautado definitivamente por Sí. Estados Unidos. Eso lo demuestra. Pero además, en el gobierno siguen pasando cosas. Hay una epidemia de dengue, nadie se ocupa de eso. En el PAMI, en vez de darle servicios a los jubilados que cada día pueden comprar menos cosas con su salario, hicieron un curso de adoctrinamiento. Uno entra a la página del PAMI y se va a encontrar con un botón que dice: tome un curso Ah, sí, tremendo. en defensa de las fake news. Es decir, que lo único que le interesa al kirchnerismo desde el momento en que asumieron el poder, y no en el Ejecutivo Nacional, en Santa Cruz, es el adoctrinamiento, es la imposición de un pensamiento único, la domesticación de la crítica. Y en este momento, además, a esa tendencia se le agrega una absoluta incapacidad para retener ni siquiera un mínimo diálogo entre las facciones internas del kirchnerismo. Hablando de facciones internas, Débora nos va a contar qué está pasando puertas adentro del Frente de Todos contra Todos. Alberto Fernández hoy habló tempranito de energúmenos, seríamos unos energúmenos. Bueno, la pequeña guerra interna que disputan mientras la Argentina se desangra en materia económica y de inseguridad es si hay paso o si hay candidato único. Hoy el presidente Alberto Fernández, en una entrevista periodística, hablaba de este tema y decía que si no hay competencia interna, estaría él formando parte de un grupo de energúmenos. Bueno, nosotros tenemos que ser racionales, tenemos que entender que estamos gobernando y tenemos que ser sensatos. Yo no creo que la dirigencia de nuestro espacio irracionalidad de poner en riesgo la gobernabilidad por una paso.
Yo no lo creo eso. Porque entonces creería que estoy militando en un espacio de energúmenos. Yo no lo creo eso. A ver, ¿cómo se lo digo? El espacio de energúmenos al que él hace referencia, él fue designado por el dedo y el tuit de Cristina a través de las redes sociales. Sí, sí. ¿De qué paso provino el presidente Alberto Fernández? Entonces, bueno, lo de energúmenos lo dijo él. Ahora, la discusión respecto de paso sí o paso no, él decía fueron creadas por Cristina Kirchner, en realidad no, por Néstor Kirchner. Y fue un instrumento de disciplinamiento a los intendentes de la provincia de Buenos Aires para que después en la general sepan cómo tenían que jugar para el candidato siempre del peronismo, del kirchnerismo. Bueno, luego se sumaron algunas otras voces, las pocas que todavía quedan pidiendo competencia interna, como la de Aníbal Fernández. Candidato de consenso, y esa es mi visión, no arrastro la visión de nadie. Sería el tipo más feliz del mundo. Para eso deberán sentarse los que tengan la responsabilidad de dirigir esa cosa y discutirla y encontrar la forma de llevar un candidato de consenso. Qué bueno que sería el tipo más feliz. Si ese candidato si lo elige no Cristina, así, ¿estarían de acuerdo? No, el candidato que lo elija el que quieras. En tanto y en cuanto se pongan de acuerdo. Si vos, los que tienen esta responsabilidad, deciden que tal o cual persona sea la que decida quién tiene que ser el candidato, bueno, listo, que lleven la bandera y que dé la vocación de las conclusiones y lo saquen. Bueno. Pero si no es de esa manera, no hay otra forma de resolverlo que no sea por las PASO. Bueno, en la discusión respecto de la competencia interna, claramente hoy hasta Cristina cree que lo mejor es seguir haciendo lo que hizo siempre, el dedo, y elegir un candidato de unidad, porque saben que en una competencia de 3/3, que es lo que aparece hoy en el panorama, tener ellos un candidato que no sea el segundo o el tercero más votado en relación a, por ejemplo, Milei, que va a ser el candidato único de los libertarios, le da más competitividad electoral. Pensar que Massa puede ser el candidato único del espacio después del 8,4% de inflación, bueno, sí, y después la novedad política que dejó trascender Kicillof en el día de ayer. Globo de ensayo probablemente, difícil pensar que dejen solo al candidato del kirchnerismo que no acompañe la provincia de Buenos Aires, pero sabe claramente que con estos números de inflación está perforando un piso que Kicillof creía lo hacía competitivo en la provincia de Buenos Aires, con la posibilidad de desdoblarla. Es decir, en las PASO, por la ley, la elección es todos juntos, claro, y después la general poder anticiparla y obligar además a Juntos por el Cambio, por ejemplo, a pensar quiénes van a ser sus candidatos, porque después del cierre de listas del 24 de junio, Axel Kicillof todavía tiene tiempo, claro, de decir